Buenas. Bueno, hola a todos al espacio. Vamos a ver si logramos conectarnos con Juan Antonio Seda. Hola Ceci. Hola otra Ceci. Bueno, ahí estamos conectando, me parece. Hola Juan. Hola, ¿cómo andás? Bien, pudimos. Se pudo, ¿viste? Sí. Era mi preocupación, a ver si las dificultades técnicas nos iban a poder. Acá estamos. Bueno, para presentarte voy a usar los datos que pusieron. Ustedes editaron un libro donde vos sos compilador sobre el tema de accesibilidad en la universidad. Bueno, Juan Antonio Seda es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Antropológicas, profesor de Derecho de Familia y Sucesiones, profesor de Didáctica Especial de Derecho, director del Centro para el Desarrollo Docente y director del programa del posgrado en Discapacidad y Derechos. Vos sabés, Juan, que nosotros en el capítulo tenemos reuniones mensuales y las reuniones las dividimos en dos siempre, y siempre en la segunda parte tenemos algún invitado de alguna especialidad propia, ¿no? Hay me hace acordar, había a un programa en Radio Nacional que se llamaba El Zorro y el Erizo, donde llamaban siempre a algún invitado, las entrevistas eran sobre alguna situación, alguien que estudiaba y se especializaba en algo mucho, ¿no? Digo, podrían ser de cuestiones de física cuántica hasta de, no sé, las arañas en el Amazonas. Bueno, nosotros de alguna manera hacemos lo mismo en el capítulo. Obviamente no estudiamos las arañas, sino cosas que tengan que ver con discapacidad. Y cuando pensamos en vos, decidimos hacer el vivo también como para que todos lo puedan ver, ¿no? Que no quede en algo del capítulo, con la excusa de este libro que había sacado. Bueno, tu especialidad, bueno, es el derecho en el área de discapacidad, así que creemos que vamos a poder aprender también. Bueno, gracias por la confianza. Eh, Espero que les resulte interesante. O sea, para mí también es un gusto estar con ustedes y compartir. Sé de la tarea que hacen, de divulgación y de debate académico, así que siempre a disposición para charlar. Me habían dicho que uno de los temas que a ustedes les interesaba era plantear esto, porque hoy es el día donde es el aniversario que se festeja la reforma universitaria, ¿es así? Sí, nos parecía que era un buen momento también como por eso también el vivo, ¿no? Nos parecía como pertinente para divulgar, ¿no? La reforma universitaria fue como uno de los grandes hitos en la democratización de la universidad. Bueno, y aún estamos en proceso de eso y ustedes vienen trabajando mucho en ese sentido también para las personas con discapacidad. Yo, si te parece, Juan,
aprovechando, digamos, tu especialidad, por ahí podríamos hacer como un marco general, preguntarte qué es la Convención de las Personas con Discapacidad, qué implicancias tiene eso legalmente en Argentina, digo, por qué la cuestión de discapacidad se entiende como una cuestión de derechos humanos, y después adentrarnos en algunos conceptos del modelo social, un poco no para el público y como para comprender un poco cuál es el marco, ¿no?, de todo lo que vamos a plantear. Bueno, con mucho gusto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional de derechos humanos, que por lo tanto, para que tenga validez, para que tenga vigencia, cada país tiene que tomarlo como una ley propia. La Argentina lo hizo. Primero lo incorporó como ley, después le dio rango constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22. Es un tratado internacional que apenas habla del tema, el tema universitario apenas lo toca. O sea, habla, el artículo 24 es muy extenso, tiene 5 parágrafos muy, muy extensos, pero cuando habla de educación universitaria, lo menciona solamente al final, muy, muy de paso, junto con la educación permanente, la educación para el trabajo. Y yo creo que vengo planteando hace muchos años que creo entender por qué la menciona muy poco, y es por la característica, una de las características que tiene la reforma universitaria, aunque no le inventó la reforma universitaria. Acá en este punto voy a ser un poco antipático. Yo escucho mucha gente muy, a veces, efervescente y entusiasmada con la reforma universitaria de la Argentina del año 1918, que tuvo impacto en toda Latinoamérica, sobre todo en Perú, en México, en toda Latinoamérica, digamos, porque fue un movimiento donde se expresó la apertura de la universidad a una mayor cantidad de gente. Si querés llamarlo democratización, creo que no está del todo mal planteado, porque a partir también de ahí es donde se plantean, por ejemplo, cuestiones como el cogobierno, y mucha gente habla de la autonomía, y capaz que se confunde y dice, bueno, cree como que la autonomía nació en ese momento. La autonomía universitaria no nació con la reforma universitaria. La autonomía universitaria nació con la propia universidad, la propia institución universitaria tiene íncita la noción de autonomía. O sea, ¿qué significa autonomía? Que las universidades elaboran sus leyes, sus normas, y eligen a sus autoridades. Ese es el concepto de autonomía. No lo inventó la reforma universitaria. Lo que pasa es que en aquel momento realmente hubo o sea, fue un movimiento que de alguna manera desplazó a determinadas camarillas, sobre todo en la Universidad de Córdoba, donde estaba muy fuerte el poder del claustro de profesores, donde la cátedra era hereditaria. Bueno, entonces se planteó la idea de la renovación de las cátedras, la periodicidad de las cátedras, y sobre todo la actualización científica. O sea, es una reforma con un criterio muy cientificista, muy y que trata de mostrar lo importante que es el vínculo social de la universidad con la elevación en su calidad cultural. Bueno, creo que es enorme, enorme el legado de la reforma universitaria, y me interesa mucho vincularlo con este tema. Y aparece vinculado, por supuesto, porque la autonomía universitaria también tiene rango constitucional. Entonces, no es la convención versus la autonomía, para nada. Es cómo aplicar la convención en el marco de la autonomía. Sí, vos en el A lo cual libro, primero... Juan, lo desarrollás, digo, tenés un capítulo sobre eso y, digamos, es una especificidad, ¿no?, del derecho, tratar de interpretar la convención, ¿no?, me imagino yo, en rigor de estas consideraciones que vos decís. Bueno, y de hecho, bueno, también tenés un desarrollo sobre el tipo de adecuaciones, que son los ajustes razonables y demás. Si te parece, eso por ahí lo podemos ir abordando más adelante. ¿Te parece, no sé si desarrollar el tema de accesibilidad, qué es la accesibilidad universal?
qué es el diseño, qué son los ajustes razonables, como por ahí conceptualmente, como para el público, tratar de adentrarnos un poquito en el tema del modelo social, como para ir recorriendo un poquito más ordenados en ese sentido. Bueno, cómo no. La accesibilidad es la posibilidad de que la gente acceda a algo. O sea, accesible es un término que se usa mucho. Cualquiera que escuche la televisión o la radio va a escuchar cuando te quieren vender algo como barato, te dicen es accesible. La accesibilidad para las personas con discapacidad implica que no haya barreras del entorno que puedan acceder a ese bien o a ese servicio o a esa prestación, y eso tiene que ver, se vincula un poco con la idea del diseño, pero el diseño, no soy partidario del diseño universal, me da la impresión de que es una consigna que usan mucho los arquitectos, pero me da la impresión de que no es aplicable, que no puede haber un diseño que sirva a todos. De la misma manera que no hay una taza de té que sirva a todos, y no hay una lámpara que sirva a todos, y no hay una clase que sea igual para todos, de la misma manera el diseño no puede ser igual para todos. Lo cual no quita que en algunas cuestiones uno pueda decir, bueno, en vez de poner una escalera, hagamos una rampa y la rampa le sirve a todos. Y eso, si quieren llamar a eso diseño universal, me parece bien. Ahora, llevar a un punto que todo tiene que ser de diseño universal, me da la impresión de que es una consigna muy genérica, que es algo que te tengo que decir que tiene mucho la convención, tiene muchas consignas un poco genéricas y poco grado de efectivización. Por eso pasaron casi 15 años, más de 10 años, 15 años de que se aprobó la convención y aparece todavía como un proyecto. ¿Por qué? Porque es tan amplio, es tan ambiguo, igual que la reforma universitaria. Cuando uno hace esas planificaciones o esos enunciados tan ambiguos, y sí, queda un poco con la idea. Y uno podría decir, bueno, lo que pasa es que está todavía en vigencia la lucha y falta, y no se concretó porque hubo obstáculos. Todo eso puede ser, pero yo lo que a veces pido es, también miren para adentro la norma y piensen si lo que no se concreta es porque la norma es muy ambigua, es muy vaga, es muy difusa. Entonces, es difícil hablar de diseño universal. ¿Cómo es un diseño universal? Sí, sí, hay situaciones, ¿no? Condiciones donde está más claro, más fácil pensar eso, como vos decís, y hay otras donde por ahí adquiere otra complejidad, otros matices que, bueno, que hay que tener en cuenta. Ustedes sacaron un libro, que vos sos compilador, si no me equivoco, junto con otra persona que no tengo aquí el nombre, que la verdad que... Natalia Pinto. Bien, yo lo leí, me gustó mucho, y algo que me gustó fue que ahí había una sistematización muy concreta, ¿no? De cosas efectivamente realizadas en función de que la educación universitaria sea accesible para las personas con discapacidad. Y había experiencias, y había las voces de las personas, había las voces de los docentes, que también, ¿no? El lugar de denunciación me parece importante. ¿Querés comentar algo del libro, cómo se realizó? La verdad que es para recomendar. Bueno, te agradezco, Martín, por la recomendación. Te quiero decir que ese libro, soy compilador, la idea inicial no fue mía, sino que fue de Natalia Pieroni, que ella me convocó primero para escribir un artículo y me pidió que yo le recomiende varios autores. Yo le fui recomendando autores, pero claro, en un momento ella me dice, bueno, pero si los conoces a todos, ¿por qué no venís como compilador también? Y me metí, cosa que yo había prometido no meterme más en compilaciones, porque como les digo siempre a mis ayudantes, las compilaciones son odiosas. Siempre es un trabajo enorme, nunca queda conforme el autor que escribe ni el compilador, y tenés que estar yendo y viniendo. Tenés que poner la cara por artículos con los cuales no estás de acuerdo. Pero también tiene otro costado interesante, que es, trabajás en equipo, te obliga a trabajar en equipo, te obliga a negociar posturas, a negociar posiciones, a ceder, ahí el otro también va cediendo, y también te obliga a convivir con textos con los cuales no estás de acuerdo. Y a los autores
conviven conmigo y con textos con los cuales quizás no estén de acuerdo. Así que me pareció, sí, una buena experiencia y se lo agradezco a Nati Pieroni, bueno, y a todos los autores que participaron. Había dicho que no iba a volver a hacer compilaciones, pero realmente fue una linda experiencia. Lo que sí puse como condición es que todos los participantes, todos los autores fueran profesores universitarios y no funcionarios, porque el campo de este mundo de la discapacidad y la universidad está demasiado cooptado por funcionarios políticos, por gente que nunca en su vida dio clase de nada. Entonces yo iba a veces a la reunión de las comisiones interuniversitarias nacional y veía un profesor de educación física, un profesor de kinesiólogo, no, ni profesor, un kinesiólogo, no sé, un profesor de educación física, alguien que nunca había dado clase, pero que era funcionario político, que decía, los profesores tienen que dar clase así, así, así. Y yo que era un ayudante en ese momento ya era jefe de trabajo práctico, ahora soy profesor adjunto, pero ya regular. Pero había empezado mi actividad académica de muy chico, o sea, estaba siendo estudiante. Y me daba un poco de vergüenza ajena, digo, ¿con qué autoridad un funcionario político le dice a un profesor o una profesora cómo tiene que dar clase? Y eso me parece que es un punto a deber o un punto negativo que viene de la reforma universitaria. Politizó demasiado o no sé si la deformación fue llevando a eso, pero politizó demasiado las instituciones universitarias. Entiendo que tiene que existir, por supuesto, la política, por supuesto que tiene que existir, es un mal necesario. En cualquier lugar del mundo tiene que haber Estado, tiene que haber política. Me gustaría que no hubiera castas políticas, pero bueno, la universidad ha dado lugar a la creación de castas dirigenciales, castas burocráticas, que imponen su voz muchas veces por encima de la voz de los profesores. Y ahí me parece que este libro viene como a sumar la cabeza y decir, un momento, señora, está muy bien que los funcionarios políticos hablen, pero primero tendrían que conocer cómo es el tema legal, porque también ese es otro problema casi de incumbencia. Uno ve... En tu capítulo desarrollas el tema de la libertad de cátedra, ¿no? Dentro de las cuestiones abordadas, ¿no? En esta... que querés adentrarte en eso, digamos, y por ahí en el tema del... Bueno, por ahí los ajustes razonables, cuándo son razonables, si querés podemos... Claro, eso es algo que requiere saber qué es un ajuste razonable. Implica saber cómo se enseña. Para saber qué es un ajuste razonable, hay que saber cómo se enseña, cuáles son los requisitos. No lo puede hacer un funcionario desde un escritorio, un secretario académico, y ni hablar un secretario de bienestar estudiantil. La mayoría de la gente que se dedica a este tema están en bienestar estudiantil, no tienen idea, no tienen tiza en las uñas, son funcionarios políticos. Entonces se llenan la boca hablando de modelos, paradigmas, batalla cultural, y nunca dieron clase, nunca dieron una lección, nunca tomaron un examen. Entonces, el ajuste razonable significa que hay ajustes que son razonables y hay ajustes que no son razonables. La propia convención trae esa diferenciación. ¿Cuál es el criterio para entender cuándo un ajuste es razonable y cuándo no lo es? La proporcionalidad, en cómo varía la prestación que se va a dar finalmente. Si es desproporcionado, sale del carácter de ajuste razonable y ya pasa a ser una medida desproporcionada. O sea, no es ajuste a como dé lugar, se ajusta razonablemente. Sí, yo sé que esta postura incluso a vos te ha traído por ahí alguna polémica, pero bueno, digo, también creo que es valiosa, ¿no? Vos estás desarrollando, justamente, no sos un político, estás en el ámbito académico, estás trabajando hace muchos años en este tema y está bueno que puedas expresarla también. Los ajustes, ¿cuáles serían razonables para vos y cuáles no? Y cómo se conjuga con esto de la accesibilidad. Bueno, lo que pasa es que, volvamos al tema, Martín, que te decía antes. Ajuste razonable o desproporcionado va a depender de qué estás enseñando, en qué instancia lo estás enseñando. Yo te puedo poner un ejemplo, pero no te puedo dar
una receta general, porque no existe esa receta general. Por eso te digo que es un tema para convocar a los docentes y a los gremios docentes y a los claustros de profesores y a los claustros y a los auxiliares docentes, no para resolverlo desde un escritorio político. Yo pongo un ejemplo en el libro, que creo que vos leíste, no sé si estaba en ese libro, A ver. que es el de un estudiante con parálisis cerebral, con secuelas de parálisis cerebral, que tenía mucha dificultad para escribir y para hablar. Ahora, él tenía un muy buen manejo conceptual, una muy buena lectocomprensión, un muy buen análisis, o sea, él superaba los exámenes. Ahora bien, ¿qué había que hacer? Había que adaptar el examen para que él pudiera tener más tiempo para dar ese examen y para que pudiera físicamente llevarlo adelante, inclusive con el apoyo en ese momento de su mamá, que lo acompañó mucho. Y bueno, se adaptó la forma de tomar examen, y eso pasó con varios alumnos. Hay profesores que tienen más precaución con eso y prefieren no modificar su forma de dar examen. Yo creo que ahí sí estamos frente a un choque legal, casi te diría, porque yo tengo libertad de cátedra, yo tengo libertad para decir, bueno, yo enseño de esta manera, está perfecto, siempre cumpliendo las pautas de el estado del arte de mi materia, cumpliendo con cuestiones de rigurosidad científica, cumpliendo con pautas de razonabilidad, de proporcionalidad, porque no es que el profesor o la profesora son el dueño del aula y hace lo que quiere. No, estamos enmarcados dentro de un contrato de trabajo, si bien es un contrato de derecho administrativo, y es un contrato muy específico porque para llegar a ser profesor universitario en Argentina hay que pasar por una carrera docente de muchos años, generalmente ad honorem. Ustedes me dirán, ¿por qué trabajo ad honorem? Yo participo en un sindicato y casi todos mis amigos del sindicato me dicen, no, ad honorem no. Pero justamente ese tiempo que se pasa ad honorem, yo fui 15 años docente ad honorem, no importa si son 10, 15, 5, ese tiempo es el que evita el acomodo político inmediato. Si los cargos docentes fueran disponibles con renta enseguida, se profundizaría la cuestión clientelar. Entonces, como uno después me dirán, bueno, pero el concurso, hay un sesgo, puede ser, pero para llegar al concurso hay que haber estado 10 o 15 años dando clase, haciendo la carrera docente. Entonces, dentro de la carrera docente, Juan, no sé si coincidís, ¿no? Pero creo que también ahí hay una gran deuda en lo que es la formación, ¿no? O sea, a ver si hay perspectiva de discapacidad dentro de la formación en sus diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de la UBA, que es la mejor universidad argentina, por lejos. En la UBA está el tema de discapacidad en la formación docente. Está en nuestra facultad, en los módulos pedagógicos, se toca el tema, en todos los módulos se ponen ejemplos, se trabaja. Nosotros ahora vamos a tener una jornada el 16 de junio por Zoom, va a estar, así que va por YouTube, el canal mío que se llama Juan Antonio Seda, ahí pueden verla, y ahí van a tener una jornada con todos profesores, muchos de la UBA, pero también otros de afuera, entre ellos va a estar Nati Pieroni justamente, y les vamos a contar cómo es la experiencia de dictar este tema en los talleres pedagógicos. Y te quiero decir que en la maestría en docencia universitaria, que es una maestría muy importante y con mucha fortaleza sindical, porque es una maestría que fue motorizada en su momento, si bien, por supuesto, con el apoyo de las autoridades académicas de la UBA, pero fue motorizada por el gremio docente, por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ADUBA hizo un esfuerzo grande para que se diera esta maestría, y en esa maestría se toca el tema de accesibilidad. O sea, en la UBA está el tema. O sea, vos me dirás, bueno, pero yo conozco un docente que está en tal facultad donde no tiene formación docente. Por supuesto, conozco la UBA es enorme. facultades y de otros profesorados, así de amigos personales, ¿no? O sea, de ahí tengo el dato, ¿no? De ese déficit quizás.
ahí en el libro, ¿no? Hablando de ajustes o volviendo a eso, tienen como en diferentes artículos como listados de buenas prácticas o experiencias que han sido, ¿no? Así como este muchacho con parálisis cerebral que vos decías, adecuaciones que tenían que ver con el acceso, o con el proceso de enseñanza y de aprendizaje, o con el modo de evaluación, si te parece, por ahí puedo repasar algunos de ellos, yo me listé acá, como para hacer bien concreto esto, ¿no? Digo, de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad en la universidad? Hablamos del modo de evaluación, ¿no? El tema de la comunicación, como vos decías hace un rato. Yo trabajo especialmente con personas con Asperger adultas, eso a veces colabora, por ahí pensar en preguntas a veces como más cerradas, como para que sea explícito qué es lo que se espera, mayor tiempo de examen, bueno, todo lo que tiene que ver con comunicación, si se usa lenguaje de señas o braille o subtítulos, a veces más oportunidades de examen si es necesario. Eso creo que había uno en el capítulo que decían de una chica, no sé de qué universidad. Este, a veces está el prejuicio, no sé qué pensás vos, ¿no? De que esto es como una ventaja, ¿no? Para la persona, como que es algo indebido, que lo pone en una situación, ¿no? De ventaja frente a los demás alumnos. Creo que las barreras actitudinales o de creencias culturales son, como parte de, ¿no? De lo que hay que desterrar, y por ahí está bueno nombrarlas aquí para... Coincido totalmente, Martín. Yo creo que ahí está el principal problema, la barrera actitudinal, el prejuicio de creer que una persona con discapacidad no puede ejercer. Yo lo he visto con discapacidad, por ejemplo, tenía una ayudante buenísima que trabajaba conmigo, pero no tenía brazos. Y una vez yo le entregué el título, cuando ella se graduó, le entregué el título, y cuando como profesor, otra profesora amiga se me acerca, y me dice, mirá, ¿por qué no me mandás a esta chica que trabaja con vos para trabajar en un juzgado? Digo, sí, cómo no. Era la jueza. Va al juzgado, no la atendió la jueza, la atendió otra persona. Y le dijeron, bueno, sí, después te llamamos. Y no la llamaron. Y entonces me pregunta, ¿qué pasó? Bueno, al tiempo la llamo a mi amiga jueza, digo, ¿qué pasó? Escúchame, me hiciste hacerle a mi ayudante que vaya a la entrevista, la trataron bien, pero después no la llamaron más, ¿qué pasó? Ah, no, lo que pasa es que el que la entrevistó dijo que no porque una de las cosas que tenía que hacer era en la mesa de entrada, para los que son abogados saben lo que es una mesa de entradas, y los que no les explico, es como una especie de biblioteca, como de casillero, donde la persona tiene que levantar los brazos y sacar el expediente. Claro, eso no lo puede hacer, pero puede hacer un montón de otras cosas. De hecho, trabajaba conmigo y trabajaba como cualquier otra persona. Entonces me pareció tan injusto, tan discriminatorio, tan normalizador de cómo tiene que ser el cuerpo de una persona, las funciones. Ella las funciones principales las podía llevar adelante. Ahí el ejemplo en el libro también de una persona ciega, ¿no? Que estudiaba psicología, yo soy psicólogo, y una de las objeciones creo que era que no podía tomar test. Yo soy psicólogo, no tomo test, y me desempeño laboralmente, creo que bien. Claro. Pero fíjate, Martín, ahí está un poco mi punto. Yo no puedo decir qué es lo que tiene que, cuáles son las funciones, las competencias y habilidades indispensables que tiene que tener la psicología. No lo puedo decir, por eso no puede haber un listado general. Te voy a poner otro ejemplo. Porque el tema es complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos años, en una joven sorda en la facultad de veterinaria, esto fue en realidad, pasó en la UBA, pero en realidad el problema más grande fue en La Plata con otro estudiante, donde el vicedecano en ese momento de la facultad de veterinaria dijo, si es sorda no puede ser veterinaria porque no puede auscultar. Auscultar es tomar Y entonces yo hice un informe diciendo, bueno, sin meterme en otra universidad porque no corresponde, pero cuando lo planteé en un texto que está por ahí, lo que escribí es decir, bueno, pero hay otras formas. Si ustedes me dijeran que auscultar
es una habilidad y competencia propia, indispensable e inevitable de un médico, bueno, ahí podríamos discutirlo, o de un veterinario, podemos discutirlo, pero hay otras formas de ocultar, que por ejemplo con aparatología, hay aparatos para ocultar. Claro, no es lo mismo igual, ¿eh? Aún así no es lo mismo, cuando lo planteé después en la maestría en docencia universitaria, en uno de los cursos, en estos años de la maestría en docencia universitaria, una médica, que era alumna, me dijo, bueno, sí, está bien, pero no está tan bien. Porque no es lo mismo la aparatología, si yo te hago a vos, Martín, un examen de corazón, no es lo mismo escucharlo con el estetoscopio que ponerte la aparatología, porque la aparatología lo que va a medir es el ritmo y no va a poder, por ejemplo, escuchar si hay un soplo cardíaco. Bueno, ahí también pienso, Perdón. ¿no? Digo, que el problema no se acaba ni se soluciona en la universidad, ¿no? También pienso en lo que puede ser la inclusión laboral o los apoyos que esa persona pueda tener en determinada desenvolvimiento de su profesión. Digo, si hay compañeros que se pueden dedicar a hacer eso cuando no lo puede hacer. Digo, pienso, ¿no? Cuánto nos falta también en ese sentido. Bueno, yo creo que hay un avance muy importante, hay un avance muy valioso y muy importante, pero también tengo que decir, yo te conté este ejemplo de un estudiante con parálisis cerebral. Sí. 15 años atrás hubo otro ejemplo con otro chico con el cual iniciamos el programa de la Universidad de Discapacidad, pero después, durante estos años, yo he conocido gente que se graduó con parálisis cerebral hace 30 años, 40, o sea que no es que ahora las personas con discapacidad pueden estudiar, nunca hubo una limitación. Uno se anota en la facultad y estudia, y si aprueba los exámenes, avanza. Es un sistema, la universidad es un sistema abierto. En ningún lugar del mundo, creo, hay esa conjugación que se da en Argentina, y ahí sí le doy un cierto reconocimiento a quizá la reforma universitaria, aunque no fue el único hito, pero bueno, la reforma universitaria planteó la idea de la apertura a toda la comunidad. Si bien, lógicamente, en ningún país toda la comunidad va a la universidad, pero se planteó la idea de la apertura. Nosotros tenemos universidades que son gratuitas, las universidades estatales, no todas, pero hay muchas que son líderes. La UBA es una universidad líder y es gratuita. Y uno se anota y puede estudiar la carrera que quiera. Eso no pasa en todo el mundo. Se gradúa y tiene un título habilitante. Eso tampoco pasa en cualquier lugar del mundo. Eso es interesante. Entonces, porque me preguntaba recién ahí alguien si había experiencias en el extranjero. Y esto me pasa que es una particularidad, ¿no?, de la universidad en Argentina, el título habilitante, o por lo menos no en todas las universidades, ¿no? La universidad como institución mundial, ¿no? No es en todo el mundo, no todo el mundo. Hay que ver país por país, y no solo país por país, sino carrera por carrera. Pero no es que el título habilitante es propio para cualquier lugar. Si uno va, no sé, a Brasil, Estados Unidos, bueno, creo que Chile no me acuerdo, pero Estados Unidos, por ejemplo, vos te gradúas de abogado y sos licenciado en Derecho. Ahora, si vos querés ejercer la profesión de abogado, no es como acá. Acá vas al colegio de abogados, llevas tu título, te inscriben, es un trámite administrativo. En Estados Unidos, dependiendo qué estado, porque también hay que tener en cuenta que son legislaciones estaduales, cada estado pone sus criterios y sus pautas y también su limitación, porque acá vos sos sociólogo, conocés bien lo que es... Ah, psicólogo, perdóname. Bueno, lo que es la membresía y cómo los gremios también controlan. Cuando digo los gremios, digo las corporaciones profesionales también controlan el flujo de profesionales que ingresan al mercado laboral. En Argentina no pasa eso. En Argentina ingresan todos los abogados que sea. Yo no sé si es bueno o malo eso. También cuando uno se pone al lado de los colegios de abogados, dice, hay demasiados abogados, y eso termina llevando a que la gente, a que el costo de la profesión baje mucho y sea muy fácil contratar abogados, lo cual coadyuva o ayuda mucho a los grandes estudios jurídicos que contratan mano de obra barata. Esa es una explicación. Otra es que la mayoría de los abogados intenta entrar al Estado, o sea, en cualquiera de sus áreas, porque el Estado te garantiza quizá una estabilidad laboral. Sí. Ese es otro debate
más al interior de la profesión. Lo cierto es que la Argentina te da el título habilitante, te recibís y tenés tu título habilitante. Eso no es nada común, no es nada común. Tampoco es nada común que vos puedas estudiar gratis en la universidad, no es nada común. Tampoco es común que vos puedas estudiar gratis la carrera que quieras, tampoco es común. Y tampoco es común que vos puedas estudiar gratis la carrera que quieras y en la universidad que vos elijas, en la facultad que vos elijas. Yo tengo, ahí se suma algo más, ¿no? Si me permitís. Yo tuve la experiencia de transitar por dos universidades, la UBA y la de San Martín. Y algo que se suma a todas estas características que vos decís es la masividad en la UBA, ¿no? Especialmente, ¿no? Yo creo que la Universidad de San Martín permitía otras cosas. Y eso también puede ser una complejidad, ¿no? Para las personas con discapacidad. Mira, yo estoy trabajando ahora, estoy dirigiendo a una colega que está haciendo una tesis de maestría justamente con el tema de adaptaciones para alumnos. Me dijiste que trabajabas con gente con Asperger. Esta profesora está haciendo un estudio bien interesante, realmente creo que va a ser una buena tesis. No por mí, el mérito es toda de la tesista, pero se lo tomó realmente muy en serio y ella está trabajando sobre la idea de decir, bueno, a ver, adaptaciones específicas para personas con Asperger, que tienen cociente intelectual y que tienen un buen manejo del pensamiento abstracto, un buen manejo del pensamiento científico, pero en determinados ámbitos esa habilidad intelectual puede verse mermada por limitaciones sociales. Bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar la masividad de la universidad con algún tipo de práctica personalizada que pueda haber, que yo creo que sí se puede hacer adentro del aula y que va a depender mucho de tener un compromiso y una formación de cada uno de los profesores? Sí, es interesante lo que decís. Es un desafío, ¿no? El de las personas con Asperger en la universidad. Eh, Digo, yo por mi experiencia, ¿no? De haber acompañado a personas, también aprovecho para recalcar, muchas veces he solicitado como la intervención de un equipo que se llama Lazo Azul. Lourdes Pardón es una persona que sabe mucho del tema y me ha ayudado muchas veces a hacer el contacto con las universidades, como para facilitar las cosas que, bueno, que son pertinentes y justas, ¿no? Una de las cosas que siempre ayuda es el tener el material digitalizado, tenerlo anticipado. Yo creo que ahora por ahí quizás con la pandemia y la virtualización también puede ser una ventaja o una barrera que se ha caído. Así como se han desnudado por ahí otras brechas, otras desigualdades con el acceso a eso, para las personas que están estudiando con esta condición puede haberles venido bien, ¿no? Por tener, aprovecho para nombrarlo también porque el capítulo, ¿no? Se dedica a eso y muchas de las personas que nos siguen están interesadas en ese tema. Tener las cosas por escrito, ¿no? El acceso a clases grabadas, las plataformas virtuales que permiten por ahí regular un poco la actividad, los tiempos, los apuntes digitalizados, todo eso creo que colabora, digamos, con la accesibilidad para esa población. Y algo que también puede colaborar, que es para explorar, es el tema del acompañamiento, como vos decías, con tutorías, a veces con alumnos por ahí. A mí me ha pasado con por ahí un muchacho que estudiaba en la Facultad de Medicina, y ha recibido un acompañamiento de algún alumno más avanzado, como para introducirlo en estas cuestiones sociales que se les escapan, ¿no? Ahí el déficit no es intelectual, sino la lectura social. Y no sé, cuestiones, viste, como hasta de cultura institucional, no sé, a qué materia te conviene anotarte. Había un Perrenaud, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero era un estudioso de la educación que hablaba del oficio de alumno, que es un saber hacer, que es implícito, que pertenece a algo como oculto, que no siempre se dice, no sé, que incluye, por ejemplo, si vas a rendir un examen, no sé, habla del texto que escribió el profesor que te va a tomar el examen. Son como detalles que digo que uno como alumno universitario las aprende sin que te los digan.
O que bueno, que a veces a las personas con Asperger se les escapan y está bueno tenerlos en cuenta. Y eso no, la verdad que no modifica nada, digo, que ellos puedan dar cuenta del conocimiento, ¿no? O sea, de específico que pueden aprender y exponer y desarrollar bajo, bueno, pautas más accesibles. Hay tutorías en la Universidad de Buenos Aires, ahí me pregunta Natalia. ¿Sabés de eso? Eso puede ser un gran apoyo. Yo te puedo hablar de la Facultad de Derecho. Acordate que yo no soy funcionario, Bien. entonces no puedo hablar por la universidad. Yo soy profesor, no soy político. Eh, yo estoy formando un equipo de ayudantes que trabajan conmigo, de alumnos y de jóvenes graduados, para darle apoyo. Y es un apoyo que primero empezó para estudiantes sordos, pero después se fue ampliando a distintos tipos de estudiantes. Y lo que hago es ponerlos en contacto. O sea, como saben que yo trabajo en estas materias de discapacidad, a veces me escribe un profesor, y aparte como trabajo en el área de formación docente también, y me dicen, tenemos este caso. Bueno, a veces lo que hago es ponerlo en contacto con un alumno, una alumna que haya pasado por lo mismo, y se van transmitiendo esto. A veces también requiere de un trabajo con el equipo docente, porque, como bien decías vos, a veces implica también flexibilizar algunas actividades. No lo estoy viendo ahora, pero una doctora, creo que era la doctora Natalia, ahí hablaba del tema de los trabajos prácticos. Entonces, yo trabajo con trabajos prácticos grupales. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un alumno que le cuesta mucho trabajar en grupo? Y bueno, uno puede flexibilizarlo. O sea, hay cuestiones de flexibilización que, como decías muy bien vos, Martín, antes, no significa reducir exigencias, sino adaptar, hacer adaptaciones y ajustes razonables. Y eso va a depender mucho de cada docente. Entonces, lo que no puede decir, bueno, este es el listado. Los listados igual sirven a modo de ejemplo, a modo como un modelo, si lo querés llamar, Mira, pero después cada docente tiene que hoy hacer su tuve un adaptación. paciente, aprovecho para nombrarlo, pues sé que no le va a ser inconveniente, que me costaba, se quedó estancado en el final de su carrera, se quedó estancado particularmente con una materia donde el desafío era que tenía que hacer trabajos grupales, justamente. Y por ahí, bueno, no le costaba tomar la iniciativa, ¿viste? Y son obstáculos que por ahí si el docente lo sabe, lo puede facilitar o se puede armar otro dispositivo donde él pueda rendir y saber dar cuenta de lo que sabe. Ahí yo creo que en el libro decía el ejemplo de una profesora que cuando arrancaba la clase, el cuatrimestre, preguntaba, ¿no? Digo, ¿hay alguien que necesita algún tipo de acceso, algún tipo de consideración? Eso es una buena práctica, ¿no? Que tiene que ver con hacer la universidad más cercana para todos. Sí, yo creo que la clase tiene que ser cercana. Yo no lo hago eso, con todo el respeto por la profesora, me suena un poco demagógico. Yo no lo hago, pero sí trato de establecer un vínculo lo más personalizado posible. Estamos hablando también a veces de cursos masivos, pero bueno, la Facultad de Derecho dentro de todo no llega a una masividad. Lo máximo que podemos tener son 90 alumnos. A veces tenemos 90. Pero en cursos más digamos, de la segunda parte del ciclo profesional orientado, la segunda parte de la carrera, son grupos de unos 30, 40 alumnos. Y tratamos de hacer un vínculo personalizado, o sea, saber el nombre de los alumnos, y esa personalización y ese vínculo es el mejor aliciente para cualquiera que necesite una adaptación, y la pide a partir de como uno se tiene que dar cuenta. También puede pasar, vos ponías el ejemplo de la práctica. Este alumno que yo te dije, el último que te nombré, Martins, Sí. lo nombro, digo el nombre y apellido porque él cada vez antes lo nombraba y ahí vi que estaba presente Fernanda Raffo Palma, que siempre me gusta nombrarla porque es una de las docentes, ayudantes mías que más ha trabajado con él y lo hizo muy bien. Pero Fernando Martins tenía esa dificultad, o sea, él tenía que practicar y una de las prácticas consistía en entrevistar a los clientes. ¿Cómo haces para entrevistar a los clientes si no podés hablar? Bueno, no es la única forma de entrevistar a un cliente.
trabajamos, y ahí nos ayudó mucho un equipo con psicopedagogos, con un equipo interdisciplinario, con trabajadores sociales, estaba Paola Cardillo, estaba Adrián Souto, Karina Gerfer, bueno, un grupo de gente que nos ayudó mucho desde lo interdisciplinario. Y bueno, Fernando se manejaba con WhatsApp. Está bien, no es lo mismo entrevistarse cara a cara que entrevistarse por WhatsApp. No es lo mismo. La cuestión es si constituye un ajuste razonable o es una medida desproporcionada. Yo en ese caso consideré que era un ajuste razonable, porque él sí podía entrevistarse, él sí podía comunicarse y desarrollar una comunicación compleja, y finalmente lo que sí es una competencia, una habilidad indispensable en el abogado es la capacidad de subsunción, subsumir el hecho y la norma. Eso implica un manejo ágil y dinámico del pensamiento abstracto, de las comparaciones, de la analogía, una habilidad lingüística compleja, que este estudiante lo tenía. Lo que pasa es que no podía desarrollarlo por sí solo. Entonces lo que hicimos fue adaptar, y él pudo rendir. Déjame que te ponga otro ejemplo que pasó, un ejemplo contrario. Y te lo voy a decir con nombre y apellido porque total esto salió también en la estudiante, hoy ya abogada, me lo permite, y de hecho me dijo que la voy a nombrar, Noelia Romero Paredes, una reciente abogada de la Universidad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, que se presentó 13 veces a dar el mismo en final, no la aprobaban porque no le adaptaban el examen. Es una chica también con parálisis cerebral, inclusive con muchísimas menos dificultades. Yo la entrevisté y hablé muchas veces con ella. Tiene muchísimas menos dificultades lingüísticas, pero sí requiere algunas adaptaciones, quizás sobre todo en escritura. También puede escribir muy bien, lo que pasa es que requiere un poquito más de tiempo, o sea, pequeñas adaptaciones. Y el profesor no quería salir de su esquema de cómo él tomaba examen. Ya en algún punto parecía un poco, yo no lo quiero jugar a un colega de otra universidad que no lo conozco y quizás sea un excelente colega y no soy quien yo para hablar de él, nada. O sea que pido por favor, si me está escuchando, que no lo tomo como que lo juzgo a él. Pero, rendió 13 veces el examen, Noelia. Ahí algo estaba pasando, hasta que se cansó, y yo creo que bien asesorada por su abogada, la doctora Simón, presentaron un amparo. Fueron al amparo, lo primero que hizo la jueza, muy bien, ahí actuó también, la tengo que nombrar, también la doctora Pauletti, Ana Clara Pauletti, convocó a las partes. Y lo primero que hizo la universidad es decir, sí, vamos a adaptar el examen. Lo que pasa es que no nos queríamos meter, no queríamos intervenir y pasar por encima del docente. Pero ahí el docente se tiene que dar cuenta que está estableciendo una barrera irrazonable, porque no es que el profesor dice, el alumno no sabe. Si el alumno no sabe, bueno, no sabe. Ahora, déjame que te diga una cosa también, Martín. También ha pasado de profesores que por bochar a algún alumno con discapacidad fueron denunciados al INADI. Esto pasó en Salta. Entonces, cuidado también con el exceso de usar la denuncia. En el caso de Noelia, fue directamente al amparo, que lo que correspondía, porque el INADI no es competente para intervenir en las universidades, pero sí la justicia, porque el hecho de que sea autónomo, una institución no significa que está exenta de cumplir las normas. Y la norma que estaba cumpliendo acá era que no se le estaba brindando igualdad de oportunidades, entendiendo la igualdad de oportunidades como la de brindarle ajustes razonables. Si el profesor hubiera demostrado que el ajuste era desproporcionado, entonces el amparo no hubiera tenido lugar. De hecho, se llegó a un acuerdo, la propia universidad llegó a un acuerdo. Bueno, ahí te puse dos ejemplos, que son dos ejemplos, hay miles de ejemplos para analizar y ver cuándo un ajuste es razonable o cuándo una medida es desproporcionada. ¿Y eso cómo se determina, Juan? Digamos, ¿quién lo determina, no? Ahí me hablabas de la incumbencia del derecho, si llegaba a esa instancia, ahí juega la libertad de cátedra, ¿hay algún departamento en las universidades que ayuda a definir estas cosas? Bueno, cada universidad es autónoma, primero. Entonces, yo te puedo hablar de la UBA y te voy a decir, no te voy a hablar de la UBA porque no soy funcionario, te voy a hablar solamente de la Facultad de Derecho.
la Facultad de Derecho hay un programa que se llama Programa Universidad y Discapacidad, que fue creado hace 20 años casi. Van a cumplir aproximadamente 20 años. Lo que sea, es un programa dedicado a los profesores, porque funciona dentro del área de formación docente. O sea que cuando hay un profesor que tiene, o una profesora que tiene algún tipo de duda o algún tipo de situación que no sabe cómo resolver, nosotros lo asesoramos. Eventualmente hemos atendido y atendemos también alumnos, pero no somos el departamento de alumnos. Lo que hacemos es tomar el pedido del alumno y enseguida ponernos en contacto con el docente, porque el alumno tiene que, si tiene algún tipo de reclamo estudiantil, la vía que dan todas, y ahí también juega la reforma universitaria, es el centro de estudiantes. O eventualmente también a través del centro de estudiantes, la representación de claustro de los estudiantes. Lo que nosotros hacemos es comunicarnos con los profesores y decir, mire, tenemos este alumno o alumna que ha planteado tal cosa. A veces me ha pasado de profesores que me dicen, no, ese es un chanta, lo que quiere es sacar una ventaja. Entonces le decimos, bueno, le pedimos que adapte lo que sea para adaptar, pero si no aprueba la materia, no aprueba. También puede pasar un alumno que no sepa, y si no sabe, no hay por qué aprobarlo. No es que va a aprobar porque te saca el certificado de discapacidad, bueno, listo, te firmo la libreta como aprobado. Así no funciona la universidad. Pero generalmente las facultades no sé si tienen esta instancia. Por lo pronto, ya te digo, el área de discapacidad de las universidades suele estar, no quiero hablar de otras universidades hermanas o primas o no sé, de otras universidades, ponen esto en el ámbito del bienestar estudiantil y ponen a funcionarios políticos. Entonces imagínate cuando va un alumno, el funcionario político, que es un profesor de gimnasia, un kinesiólogo, no sé, un fonoaudiólogo, ¿y qué te va a decir? O sea, son profesiones magníficas y súper importantes cada una, pero si a un profesor de Derecho le tiene que hablar otro profesor de Derecho para decirle, mire, lo que está tomando, lo que está evaluando bien o mal. Y aún así con muchísimo cuidado, porque un profesor de Derecho de una materia es distinto a otra. E inclusive dentro de la misma materia también puede haber variabilidad. Eso podría ser como algo, ¿no?, a tener en cuenta. En otras universidades también me ha pasado, tengo conocimiento, ¿no?, que el área que se encarga de esto tiene que ver con extensión universitaria, bienestar estudiantil, otras que no responden, ¿no?, a las partes académicas. Sí, yo soy un extensionista de toda la vida, soy extensionista. Hago extensión universitaria. También me siento, no sé si me diría reformista, ponele, reformista, en algún sentido así. Pero sí hago extensión. Ahora, habiendo pasado por la gestión, lamentablemente cometí el error de entrar a la gestión en un momento por una circunstancia muy particular, y es que había fallecido el subsecretario de extensión de la UBA, que era un querido profesor, amigo mío. Me ofrecieron ese cargo para continuar un poco con ese tema. Lamentablemente un grave error de mi parte, pero bueno, me permitió conocer el mundo de adentro. Y te aseguro que hago mucho más extensión desde la cátedra que desde los escritorios. Los funcionarios se dedican a pasear, a viajar, a la rosca política, a juntar votos, a la asamblea universitaria. Olvídate, la extensión no está en los funcionarios de extensión. Entonces, si no saben de extensión, ¿qué van a saber de discapacidad? No tienen la menor idea. Eventualmente lo que hacen es convocar gente que tenga algún tipo de vínculo con organizaciones militantes. Entonces lo que tenés se desdibuja absolutamente, porque tenés militantes de la discapacidad metidos en situaciones de funcionarios universitarios, o lo que es casi lo mismo, funcionarios universitarios que entraron por las trenzas, estas políticas que hay, que como no saben lo que decir, toman prestado el discurso de la militancia en discapacidad. Y entonces te aparece y te hablan de los modelos, los paradigmas, la convención. No tienen la menor idea de lo que es dar clase. Si me permitís, Juan, con respeto y humildad, ¿no?, por la trayectoria también. Digo, a veces, ¿no?, la militancia o la política, también, son lugares de enunciación, creo yo también, ¿no?, que eso también hay que tenerlo en claro para ver cuándo escucha una cosa uno o escucha otra.
pero a veces se animan a plantear cosas que por época o por culturas parecen imposibles. Por ahí a uno que está en la labor cotidiana, digamos. Yo creo que también son como funciones o lugares sociales diferentes. Digamos, no sé si uno va a anular al otro, por así decir, o uno puede reemplazar al otro tampoco, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No tengo, yo tengo la impresión de que, por supuesto, la política es un mal necesario. Tiene que haber Estado y tiene que haber política. Pero no es un problema de Argentina. En muchos lugares se han constituido castas políticas, castas que ponen toda su energía en permanecer en esos lugares. Entonces, eso, así como la reforma universitaria del 18 fue para sacar a las castas que estaban como concentradas en la cátedra, yo creo que ahora debería haber una nueva reforma universitaria que de alguna manera despegue con una espátula las castas que se fueron, las castas políticas y burocráticas que se fueron arrumbando en la conducción universitaria, en cualquier lugar. Y por supuesto que habrá gente muy buena y gente muy bien intencionada, pero se ha constituido una casta política de muy difícil permeabilidad y que independientemente de la orientación política que tienen, tiene comportamientos similares al estilo beberiano, de una burocracia beberiana cuyo principal objetivo es la permanencia en ese lugar. Bueno, acá me están apuntando, Juan, que se está terminando el tiempo. ¿Tenés algún deseo, alguna, no sé, alguna intención que quieras compartir respecto no a este tema, digamos, con las personas que te están escuchando? Algo que quieras No, hacer. Martín, yo lo que quiero hacer es agradecerte a vos y a APSA, el capítulo realmente por la libertad con que me han permitido. Sé que los pongo incómodos con algunas cosas que digo y no tienen por qué coincidir, pero ustedes me han dado esta libertad y la verdad es que pocas veces tengo la posibilidad de vincular el tema de la accesibilidad en el ámbito universitario con la reforma universitaria. Me pareció un temazo y por eso acepté la charla. No nos conocíamos, pero bueno, nos escribimos, ya estamos en contacto, quedo a sus órdenes y para mí fue un gusto charlar con vos y te agradezco por la libertad de pensamiento. Desde ya. Bueno, quizás te invitemos alguna vez por ahí en una reunión del capítulo para tener una charla un poco más, más detallada por estas cosas que vos decís a veces que pueden sumar, ¿no? Para seguir pensando juntos. Bueno, gracias, Martín. ahí el resto de los integrantes del equipo del capítulo te están también agradeciendo. Así que bueno, quedamos en contacto, Juan, gracias por todo. Bueno, nos cruzaremos. Ahora voy a ver si puedo dar por finalizado esto, que esa parte no la practiqué. Tenés que poner IGTV, guardar en IGTV. Bien, voy a tratar de... A ver.